Waldo Fernández es senador por Nuevo León. Waldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio aquí en la Ciudad de México. ¿Qué andas haciendo allá, Waldo? Ya es jueves. Ya es jueves, pero hasta mañana salgo para allá. Estamos en algunas reuniones y rueda de prensas. Y bueno, pues estamos con el tema de temas, ¿no? El tema. Bien. Waldo, parece que estás pasando por un puente. Espero que no se corte mucho la comunicación. Oye, gracias por tomar esta conversación. Dame tu punto de vista, tu visión primero así muy general, luego entramos en algunos puntos específicos, si te parece, de todo esto que ha estado pasando con Donald Trump y los amagues con fechas y las postergaciones a un mes, las conversaciones telefónicas con la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, primero que nada, pues lo que estamos viviendo se define en una palabra, incertidumbre, ¿no? El presidente Trump, en su legítimo derecho de decir cosas, pues ha estado planteando el tema de los aranceles. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy prudente y muy realista sobre, primero, llevar esta relación de la mejor manera posible, cabeza fría, serenidad. Y bueno, pues ahí se están dando los resultados. Al final de cuentas, estamos entrando a un segundo plazo que, para ser sincero, yo siempre pensé que el plazo definitorio es el que sigue. Cuando el presidente Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos, firmó ciertos decretos y mandatos. Uno de ellos tiene que ver con una consulta que le pidió a la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, que deben de entregar, si mal no recuerdo, el día 1 de abril. En esas consultas, lo que está solicitando es información respecto a la situación del déficit comercial que tiene los Estados Unidos con todo el mundo, y también en la parte del TEMEC están haciendo consultas con las personas que de alguna manera tienen que ver con el TEMEC. Entonces hay que ir un día a la vez, con calma, con paciencia. Sé que hay incertidumbre, sé que las cúpulas empresariales están preocupadas, sé que los ciudadanos de México están preocupados, pero yo estoy seguro que esto va a terminar bien y vamos a llegar a buen puerto, sin menospreciar pues que es el presidente de los Estados Unidos, la nación más poderosa y nuestro principal socio comercial, el que está haciendo estas manifestaciones y declaraciones. Waldo, el asunto es que Donald Trump sabe muy bien su juego y nos mantiene en la línea, nos mantiene en la raya, postergando esto mes con mes. Y eso no es bueno para los inversionistas, para los empresarios, sobre todo el sector exportador de México, porque dice, bueno, ahorita es por un mes y ahora, pues por otro mes. Bueno, ¿qué hago? ¿Exporto o no exporto? ¿Invierto o no invierto? Sí, claro, mira, se trabaja con lo que se tiene, evidentemente, ¿no? Evidentemente, si él decide poner aranceles, pues estaría matando la naturaleza del TEMEC. Hay recursos legales que hacer valer en la Organización Mundial del Comercio. Dentro del propio TEMEC hay procedimientos que seguir, pero yo lo que veo es que su principal contrapeso es la realidad. Los Estados Unidos, cuando él ha anunciado, que por cierto alguien se debe estar haciendo rico apostando en corto en la bolsa de los Estados Unidos, porque cada vez que él habla de aranceles, evidentemente la bolsa genera pérdidas y alguien está ganando dinero, pero al final de cuentas cada vez que él hace estos comentarios choca con la realidad. Hoy había en los Estados Unidos 100,000 operadores de tractocamiones, de trailers, que estaban varados sin trabajo porque no podían ir a la frontera, porque no estaba llegando mercancía a la frontera. Son 100,000 empleados norteamericanos que estaban en peligro su trabajo. Hoy también en los Estados Unidos, en el 60% de la mayoría de las casas norteamericanas, la comida que está ahí es producto y es de origen mexicano. Hoy en México, por ejemplo, el estado de Texas, que es la octava economía del mundo, si fuera un país, su principal cliente es México. O 4 de cada 10 dólares que vende al extranjero se los vende a México. Entonces, él está chocando con esta realidad, las tasas de interés, el dólar, todo eso. Y por eso me parece que este mes más vamos a tener, creo yo, que en la siguiente etapa, una solución ya un poco más definitiva. Evidentemente, esto no se va a resolver hasta que se revise el TEMEC, que es hasta el 2026, aunque en la realidad pues ya pareciera que estamos en una negociación, pero al final de cuentas conforme vaya avanzando el tiempo, también creo yo que la gente va empezando a tener certidumbre respecto al presidente Trump. Pero Waldo, a ver, esta historia se repite casi igual. En la administración anterior de Donald Trump también llegó solicitando adecuaciones al Tratado de Libre Comercio. Entonces, pareciera que estas firmas y nada vale nada. Yo aprendí desde muy chavo, cuando empezaba en el tema empresarial, que decían, si la palabra no vale, la firma menos.
Entonces se firman los acuerdos, Canadá, México, Estados Unidos, llega alguien como Trump y dice, no, este acuerdo está mal, no me gusta, vamos a renovarlo. Y se hizo a su gusto en la administración pasada y ahora otra vez se está provocando que haya otra revisión antes del tiempo. Eso es muy malo para las proyecciones y para la confianza en la inversión. Totalmente, pero hay un asunto que hay que señalar. Si tú te fijas, comparado con la vez pasada, él no se queja del TEMEC. Él está metiendo otros temas que no tienen que ver con el TEMEC, como migración y seguridad. Como él, en la ocasión anterior, cuando se firmó ese TEMEC, él era presidente. Él terminó esta frase de la negociación diciendo, estamos ante el mejor tratado que han firmado los Estados Unidos en su vida. Eso, al final de cuentas, por eso él mete otros temas en la agenda política. Evidentemente está incumpliendo un acuerdo. Como nación, los Estados Unidos es su presidente legítimo, ganó democráticamente una elección, pues está quedando mal en el concierto internacional. No es solo México, también en Canadá, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando con Europa, lo que está pasando con Rusia, lo que está pasando con China. Es un asunto donde los Estados Unidos pareciera que están renunciando a su liderazgo geopolítico y se están aislando. Y en este aislamiento, pues es como, poniéndolo como un ejemplo, es como un castillo medieval. Tal vez van a levantar el puente del castillo y pues lo mejor es que México, Canadá y Estados Unidos se queden adentro del castillo si es que están verdaderamente convencidos de tomar una ruta aislacionista, aunque lo que yo veo, y lo digo con todo respeto, es un gobierno que lo que está haciendo es tratar de rentabilizar todo, con una lógica normal para ellos, pero con una visión muy empresarial, tratando de sacar las mejores condiciones posibles de los acuerdos o las cosas que está haciendo desde el punto de vista económico. Oye, Waldo, tú estuviste hace poco en Washington, ¿verdad? Y estuviste una buena cantidad de días por allá. ¿Cómo está el ambiente respecto a las decisiones que está tomando Trump en el muy corto plazo? Cada vez hay mayor preocupación por parte de tomadores de decisiones económicos, por algunos integrantes de la clase política, incluidos republicanos. Él está, si mal no recuerdo, a 3 o 4 senadores de no poder sacar sus temas, y preocupación de gobernadores. Pero también hay un asunto, que eso es un asunto interior de los Estados Unidos. Sí hay una especie de conflicto interno con dos visiones de país. Yo estoy tranquilo porque al final de cuentas lo que se ha hecho muy bien. La presidenta ha sido muy prudente. De nada sirve salir con un tuit que te ponga como un prócer, una prócer de la nación, cuando lo que tienes en tus manos es el futuro de 130 millones de mexicanas y mexicanos, y en esa parte la presidenta lo ha hecho muy bien, con mucha inteligencia. Oye, Waldo, estaba revisando que ya empezó la discusión en la Cámara de Diputados, que no la de senadores, no sé, donde la oposición, particularmente el PRI, está pidiendo que se adelante lo más pronto posible la revisión del Tratado de Libre Comercio. Morena no. ¿Cuál es tu opinión? Hay que esperar, de nada sirven las prisas. De entrada no es facultad, debe ser un punto de acuerdo, no es facultad del diputado, es un asunto del Senado. De hecho, hay una comisión específica en el Senado, donde la que presido yo, pero hay que esperar. Las prisas no ayudan a nadie. Esto es una partida de póker, y lo que menos conviene es estar enseñando a nosotros nuestras cartas, pero también lo que menos conviene es generar condiciones de división, porque finalmente lo que en esta negociación, lo que también están ellos tratando de presionar, una negociación comercial, pero bueno, finalmente negociación, es dividirnos a nosotros. Entonces son momentos de unidad, de mantener la calma. No, al día de hoy las cosas siguen en el mismo estatus de que antes que ganara el presidente Trump. Entonces hay que esperar, y me parece que estos posicionamientos de querer adelantar las revisiones cuando no son su competencia no le benefician en nada al Ejecutivo, pero particularmente dañan a México, dañan al país y dañan a muchos factores económicos que tiene nuestra nación, pero sobre todo al empleo de mexicanas y mexicanos. Queda muy clara la diferencia de negociaciones, donde Trump es un experto, y en eso coincidirás conmigo. Trump es un experto en negociaciones. Hará show y hará mucho espectáculo, pero el señor sabe negociar muy bien. Y tiene en las fronteras de su país dos personalidades muy distintas. Una Claudia Sheinbaum con temple, con calma, donde pone tierrita de por medio, donde le pone hielo,
y los canadienses que reaccionaron inmediato, enojados, retirando las botellas, retirando los artículos americanos de las tiendas, implementando luego los aranceles en reciprocidad. ¿Cuál crees que de los dos escenarios vaya a resultar finalmente favorable para los países? Sin duda el nuestro, porque al final del día se está actuando con responsabilidad. De nada le sirve a Canadá. A ver, el primer error que cometió el primer ministro Trudeau es ir a ver al presidente Trump cuando no era presidente. Había ganado una elección, efectivamente, pero todavía ni siquiera estaba calificada, faltándole el respeto al verdadero presidente en ese momento, porque en ese momento quien gobernaba era Joe Biden, y mira cómo le fue. Cuando él fue para allá, todo mundo, los opinólogos o la comentocracia en México decían que por qué no hacía lo mismo la presidenta. Bueno, ahí están los resultados. Él salió y dijo que iba a poner aranceles, incluso por ahí me parece que fue el primer ministro de Ontario, dijo que les iba a cortar el gas, etcétera, que ya empiezas a subir y a elevar el tono en un asunto que terminas en la misma parte, por otro lado, con una presidenta serena, en una mesa de negociación bilateral que tiene de seguridad e inmigración, y que al final de cuentas hoy se vuelven a aplazar los aranceles, pero yo sí creo que si le subes tú al tono, en algún momento corres el riesgo de que esto se reviente para siempre, y no le conviene a Canadá, no le conviene a Estados Unidos, y no le conviene a México, y por eso creo que el camino de México, de la diplomacia, es el mejor camino, y lo está haciendo de manera perfecta la presidenta, junto con el canciller y el secretario de Economía. Sí, siempre he dicho yo que a veces, Waldo, hay decisiones que no son populares ni llamativas, pero al final de cuentas son los de mejores resultados, ¿no? Es decir, o apretamos el botón de la guerra, en este caso la guerra comercial, o nos aguantamos tantito y que brinque lo que tenga que brincar, pero pues mira, ¿no? Ahora, déjame decirte algo, Waldo, a propósito de la incertidumbre para exportar. Ayer estábamos revisando esto, tenemos las cámaras del Puente Colombia. Ayer nos enlazamos con las cámaras en vivo en el Puente Internacional de Colombia. Casi no hay tráileres saliendo de Nuevo León o de México por el Puente Colombia. Mira, no sé si las puedas ver, Waldo. Claro, es por la incertidumbre que están generando. Esto es en vivo, presidente. Claro, sí. Tengo conocimiento de eso, pero en los Estados Unidos también había 100,000 operadores de tractocamiones parados en su casa sin hacer nada, y eso daña la economía norteamericana, daña la confianza país, el tema inflacionario. Si él dejaba los aranceles de vehículos, un carro promedio iba a aumentar $3,500 y un tractocamión $35,000. Entonces, todos estos procesos inflacionarios no le ayudan a los Estados Unidos, lastiman a los ciudadanos norteamericanos, y por eso hay que ser muy prudentes en este camino que estamos dando, porque al final de cuentas estamos en el mismo estatus que hace un par de meses, pero con la calidad moral la presidenta de poderse sentar con el presidente Trump sin entrar en la dinámica esta, pues de las agresiones verbales, al menos entre dos naciones. Bien, Waldo, tengo otro tema diferente a esto, no sé si quieres agregar algo de este tema en particular, creo que ya. Nada más a las mexicanas y mexicanos, a la gente de Nuevo León, que es muy importante el tema de paciencia, prudencia y serenidad. Vamos en buen camino. Nuevo León sería de los más perjudicados a nivel nacional, ¿verdad? El más perjudicado. El más perjudicado. Sin duda, el más perjudicado. De hecho, hoy el acero y el aluminio es el 50% de Nuevo León, del país, el mercado, y está siendo perjudicado. ¿Ves que finalmente las plantas de automóviles se las vaya a llevar Trump, que ese es su objetivo? Lo que pasa es que si hoy, bueno, no voy a decir plantas para no meter un comercial aquí en tu programa, pero si hoy la planta que tú quieras y quisiera ir a los Estados Unidos, se tarda 6 años en instalarse allá y el presidente Trump se va en 4. Es imposible. Claro, claro. Bueno, entre paréntesis aquí puedes decir marcas, puedes decir lo que sea. Es parte de nuestra apertura. Gracias, no te preocupes. Luego te la facturamos después, pero no pasa nada. Waldo, segundo tema, seguros médicos o para seguros de gastos médicos mayores. Platiqué también hace unos días con el diputado periodista por Coahuila, Jericó Abramo. Muy interesante la iniciativa que dice haber presentado para frenar el abuso de las pólizas de seguros, hospitales privados y demás. Tú también traes este tema allá en la Ciudad de México, Waldo. Sí, Judith y yo en campaña hicimos un compromiso que es justamente regular las pólizas de gastos médicos mayores. Acabamos de tener un parlamento abierto porque no se trata
de tomar una decisión sin consultar a las aseguradoras, a los hospitales, a los consumidores y a las autoridades. Ahí estuvo también Jericó, en el camino nos encontramos, él y yo fuimos diputados federales juntos, entonces él estuvo en el foro, yo estoy invitado al foro de él. La verdad nos fue muy bien, creo que podemos estar en buenas condiciones de poder sacar adelante la iniciativa. La iniciativa de nosotros lo que dice es premiar la puntualidad de las personas que después de estar 20, 25 años en el sistema y llegar a los 65 años, su póliza no se le incremente más que conforme a la inflación del país. La de Jericó es más amplia, habla de hospitales, y nosotros lo que obtuvimos ayer, que por cierto los hospitales privados no asistieron, pero encontramos cosas interesantes. Los hospitales privados te cobran descorche por los medicamentos como si fuera una botella de alcohol, pese a que también te venden el medicamento ahí mismo porque no puedes llevar un medicamento externo. Los hospitales privados tienen la obligación de tener en su área de recepción de pacientes sus costos, ninguno lo tiene. Las quejas que hay respecto a que las medicinas valen a veces hasta 10 veces más en un hospital privado que en la farmacia de la esquina por una aspirina. Cuestiones así, entonces las estamos trabajando. El que te retengan, si no liquidas primero la cuenta, no te dejan salir, o al eso bebé o a la persona. Violatorio de la ley de salud y sobre todo violatorio de los derechos humanos. Y la otra es una pregunta que no sé si, ojalá no te haya tocado ir a un hospital como paciente, pero cuando llegas, antes de preguntarte qué le duele, ¿tiene seguro de gastos médicos? Correcto. Y si tienes seguro de gastos médicos, en el 90% de los casos te meten por urgencias, y si no lo tienes, te meten por hospitalización, y eso disminuye el costo de hospitalización. Entonces, muchas cosas, hay muchos abusos y estamos trabajando en esto. ¿Qué probabilidad es de que se llegue a un buen acuerdo? Y lo digo porque, bueno, sigue siendo iniciativa privada, Waldo, tampoco se les puede imponer nada, finalmente hay un libre mercado para poder negociar en este país, pero, por ejemplo, en el caso de las pólizas, lo platicaba con Jericó, tú durante tu etapa más o menos joven o de joven y más o menos joven, pues está uno pague y pague y pague las pólizas. De pronto resulta que la mujer se casó, cambia el factor de riesgo, te sube un 10, 15, 20%. Oye, que se embarazó, 30%. Oye, que llegaste a los 50 años, otro 30%. Y pareciera que lo que están tratando de hacer las compañías de seguros privados es hacer que al final, en la época dorada de la edad, trates de decir, ya no lo puedo pagar, es imposible pagarlo, y el seguro se quede con toda la parte de la utilidad. Es correcto, por eso lo que en la etapa que estamos ahorita es en el estudio actuarial que nos determine mira, hay 13 millones de asegurados en el país, arriba de 60 años son 600,000 personas. Lo que queremos saber es de esas 600,000 personas, ¿cuántas están en el supuesto de haber estado en el sistema 25 años y haber llegado ya a los 65? Son muy pocos, pero las aseguradoras mandarían un gran mensaje porque primero, tú duras en el seguro promedio 10 años, no duras 25, 30, te sales porque no hay incentivos. Aquí habría un incentivo para que más personas estuvieran, incluso analizar la posibilidad de unos sobrecostos de prima cuando eres joven, pero que te garanticen que al llegar a la edad donde más vas a necesitar el seguro, vas a contar con el seguro, porque yo te voy a dar mi ejemplo. Yo estoy en el sistema desde los 18 años y llevo 3 operaciones, apéndice, vesícula y una fractura. Y he pagado una cantidad importante de dinero, pero al llegar a los 60 años empiezan a disparar las pólizas de manera arriba de la inflación médica de los países 30% más avanzados. a veces. En Londres es el 10%, en Europa la media es el 10%, en México está ya sobre el 18-20%, no se puede así. ¿Ves que esto pueda llegar a un buen puerto? Porque, como dices, no se presentó al foro los representantes de los hospitales privados. Sí, pero al final de cuentas, pues nosotros tenemos una mayoría en el Senado de la República, no se trata de perseguir a nadie, pero bueno, si yo te invito a participar y no quieres acudir, tú dejaste vacío ese espacio. Muy diferente a la AMIS, tengo que decirte que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros sí compareció, fue evidentemente un foro incómodo para ellos, pero estamos trabajando con ellos en una mesa, tenemos un acuerdo para en los siguientes 20 días, tratar de procesar un buen acuerdo para todos, y estoy seguro que va a ser así, pero vamos a ir a regular también los hospitales. Bien. Waldo, ya para dejarte ir, todavía estás ahí en tránsito. La Ciudad de México te tardas mucho en llegar. Bueno, aquí también ya en Monterrey, ¿verdad? Sí, voy a un lugar que estaba a 40 minutos, pero ya voy como una hora y no llego, no te preocupes. Nos echamos 2 grillotinas. Oye, y tú, aquí en Monterrey, del aeropuerto a tu casa, ¿cuánto haces?
Depende, si salgo en el vuelo de las 7 de la mañana, aterrizo a las 8:30, estoy llegando a las 10:30, está el tráfico horrendo. Si salgo más tarde, no me toca tanto tráfico, Ya. pero en la mañana el primer vuelo es muy difícil. Bueno, oye, Waldo, yo sé que tú te gustaría ser el próximo gobernador de Nuevo León, no es un secreto y ya lo hemos platicado. Por cierto, abro aquí un paréntesis, no tiene que ver con Waldo, pero me dijeron, y andamos por ahí escuchando más, que hay un político de Nuevo León que anda como que armando todo un equipo de propaganda similar a medios de comunicación con mucho presupuesto. Les voy a dar una pista, no voy a decir el nombre porque todavía no me consta. Es titular de uno de los poderes de Nuevo León. ¿De dónde? No sé, porque para hacer un plan de propaganda grande, como parece que se está escuchando, contratando equipos de personas por todo el estado de Nuevo León para la propaganda, pues se necesita mucho dinero. Y con el sueldo que tiene esa persona como titular del poder en el que está, no le alcanzaría. Y lo digo esto porque qué raro, ¿no? Porque ya vienen las elecciones. Ahí lo dejo nada más. Nada más quiero, la persona que lo está haciendo sabe de quién estoy hablando y que sepa que estamos investigando un poquito más de esto. Oye, Waldo, se arregló el pleito político, acá tuvo que intervenir la Secretaría de Gobernación, o sea, Morena. Sí, de hecho, quien hizo, por lo general, cuando hay una negociación de este tipo, pues se mantiene en el sigilo, Mario, por el respeto de los poderes y todo. Que entiendo que quien hizo este comentario fue la presidenta del Congreso, muy en su derecho, entonces puedo hablar de eso. Sí, lamentablemente Nuevo León está atrapado o estuvo atrapado en un pleito por casi 3 años, pero que es un problema que tiene 9 años en el Estado, Mario. Con Jaime Rodríguez Calderón hay que recordar que los 6 años era todo un problema el Congreso, le quitaron la fiscalía, le quitaron funciones, etcétera. Tres de Samuel. Entonces, aquí sí hay un problema donde la clase política no ha podido entender que Nuevo León está por encima de estos intereses. Tuvo que venir la Secretaría de Gobernación, ya quedó establecido ahí. Incluso la propia presidenta lo reconoció en una mañanera, si mal no lo recuerdo, reconociendo a César Yáñez y a la secretaria de Gobernación, a Rosa Isela. Entonces, pues así estamos. Ojalá y la gente en el siguiente proceso electoral medite bien su voto y valore bien todo lo que ha venido pasando lamentablemente en los últimos 9 años en Nuevo León, porque tenemos los mismos problemas: seguridad, agua, contaminación, movilidad y hasta las finanzas públicas. Finalmente, para como lo quieran ver los cuadros políticos, tuvo que venir el gobierno federal a instar, entre comillas, y poner orden aquí. Y luego en las mesas de café político, Waldo, ya no es una discusión sobre qué partido ganaría en este momento la elección a la gubernatura. De lo que he escuchado yo, la mayoría observa perfectamente que Morena viene muy sólido y que el PRI y el PAN u oposición tendría muy poca oportunidad de relevar a Samuel García en la gubernatura. El asunto y el enfoque está en quién de los morenistas serían o sería la persona que podría lograr esto. Y se están moviendo las personas, los morenistas. ¿No pudiera esto llegar a un momento en que se genere conflicto interno entre los morenistas en Nuevo León para buscar llegar a ser el candidato a la gubernatura? Pues la política es pasión, Mario. Si no te apasiona la política, un político frío, pues es un mal político. Entonces, es normal que de repente pues se vayan armando grupos y todo. Yo creo que la ventaja que tiene Morena es que tiene al menos 4 aspirantes que han dicho que les interesa, muy sólidos, y una más que aunque no ha dicho que le interesa, pues también suena mucho. Entonces tiene 5 posibles prospectos para la gobernatura muy sólidos, fuertes, con una carrera muy valiosa, pero yo creo que los 5, o los 4, o los 3, los que vayan a quedar al final de este proceso, tienen muy claro, muy claro, que necesitamos ir en unidad y esas condiciones se están dando. Entonces yo estoy muy tranquilo por eso. Estaría más intranquilo si no tuviéramos cartas jugables, pero hay muchas cartas jugables. Falta un ratito, no tanto, pero falta un ratito. Muy bien. Waldo, pues gracias por estar aquí. Vienes a Monterrey tradicionalmente cada fin de semana. Sí, mañana salgo para allá. De hecho, va a estar por allá el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Va a una gira, lo vamos a ¿Acá acompañar en y Nuevo León? regresamos. Acá en Nuevo León, ¿Ya sí, no es les doy persona non grata?
No, no es persona Ya, non grata, ya, lo está haciendo muy bien en el Senado, ya, perdón, ya no siendo diputado. ya. Oye, y pendiente ahí de que nos des la primicia esa, porque pues habrá que ver de dónde están sacando esos recursos. Ahí voy a estar al pendiente. No es que vaya a presentar denuncias, pero hay que estar al pendiente. Muy bien. Waldo, gracias por esta conversación. Que llegues pronto y seguro allá a tu destino en la Ciudad de México. Gracias, Mario. Saludos a ti y a tu auditorio y como siempre, a la hora que quieras, estoy para servirles. Gracias. Es el senador Waldo Fernández, que por cierto es senador, pero también la cabeza, presidente de la Comisión de Seguimiento, así se llama, presidente de la Comisión del Seguimiento a la Implementación y Revisión del TEMEC. Qué bueno que no lo pone. De hecho, estábamos discutiendo con mi equipo hace un ratito antes de entrar al programa y me enseña ese título y me dijo, oiga, no cabe el nombre. Ya ve el grafiquito que ponemos aquí abajo en la pantalla, dijo, no cabe. No, ponle senador y ya, ¿no? Digo, finalmente ese es el cargo senador y acuérdense que como legisladores tienen varias funciones, pueden participar en varias comisiones para seguimiento. En este caso, el del seguimiento y que se esté aplicando el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el último que revisó Donald Trump, él es la chamba que tiene que hacer Waldo. Pues aquí terminamos esta edición. Gracias por su atención. Este programa lo puede volver a ver íntegro a las 9 de la noche en Gamavisión y en Dominio Radio. Hay una repetición simultánea. Y si no, en YouTube, en unos minutos más, estará ahí el programa listo para que usted lo reproduzca en nuestro canal Gamavisión MX dentro de YouTube. Gracias por su atención. Por favor, quédese a continuación con todos nuestros noticieros y yo le espero mañana, si tiene a bien usted sintonizarnos de nuevo, a las 7 de la mañana. Muy buenas noches.